Gracias, Aldo. Comenzamos entonces. Les doy la bienvenida al taller Palabras que existen y desaparecen, la visión del lenguaje como organismo vivo. Este taller será impartido por Aldo García Ávila del Campus Aguascalientes. Escribe desde casa es una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, para acercar la comunidad académica y al público general temas de interés relacionados con la escritura. Esta es una actividad académica que está siendo transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la escuela. Les pedimos enfocar sus comentarios e intervenciones en el tema de la charla taller a fin de enriquecer la visión del público general. Bienvenidos todos. Y Aldo, te cedo la palabra. Somos todo oídos. Excelente. Bueno, pues dar la bienvenida a todos y a todas quienes nos acompañan en esta tarde. Es un honor nuevamente estar en Escribe desde casa, en esta mi casa que ya es el TEC de Monterrey. Y bueno, vamos a platicar hoy de palabras que existen y desaparecen. Yo creo que es uno de los ámbitos de la lengua y del lenguaje que yo creo que articulamos de manera más frecuente y a veces sin darnos cuenta hacemos y creamos joyas léxicas y justamente es un tema que a mí me apasiona. Mi tesis de maestría fue justamente a propósito de formación de palabras en español y desde entonces incluso en mi celular tengo un pequeño blog de notas en donde lo que hacen los hablantes lo voy yo escribiendo allí para que no se me escapen y bueno, poco a poco he ido haciéndome de una especie de breviario para enriquecer justamente lo que yo hago a partir de pues, datos vivos de los hablantes. Entonces, estarán ya viendo mi presentación por allí. Muy bien, entonces, pues vamos empezando. Como mencionaba hace un momento, mi charla se titula Palabras que existen y desaparecen, la visión del lenguaje como un organismo vivo. Vamos a ir al finalizar esta sesión, todas y todos ustedes podrán identificar algunos procesos de formación de palabras. Mi objetivo, entre otros aspectos, es sensibilizarlos y sensibilizarlas justamente acerca de la existencia de estos procesos y de estos esquemas de formación de palabras. Y por otro lado, vamos a abordar un tema un poquito polémico, en el sentido de que voy a abocarme a tratar de darles elementos para que ustedes puedan distinguir los conceptos de correcto e incorrecto, gramatical versus agramatical desde el punto de vista de los fenómenos que ocurren en la lengua, para justamente tener una mayor sensibilidad a las nuevas palabras y en general hacia los fenómenos lingüísticos y saber cómo integrarlos a dinámicas específicas de escritura. Entonces, primer ejercicio, desde sus casas, el objetivo es crear una nueva palabra. Normalmente, cuando nos enfrentamos a este tipo de ejercicios, en mi caso, cuando los he puesto en práctica en clase, suele suceder sobre todo un fenómeno. Los estudiantes suelen crear una palabra que no tiene un precedente. Para poner un ejemplo, pues nada como este capítulo célebre de la novela Rayuela de Julio Cortázar, que bueno, también decir que es una novela es aventurado, en realidad es muchas novelas, es muchas obras, Rayuela de Julio Cortázar, y me di a la tarea justamente de subrayar las palabras que
pudieran resultar novedosas, ¿no? Entonces voy a leer brevemente el fragmento. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso, y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Como podemos ver aquí, bueno, Julio Cortázar lo que está haciendo en estricto sentido es crear palabras. Tenemos por ahí amalaba, clémiso, hidromurias, ambonios, sústalos, etcétera. Tenemos un montón de nuevos términos, novedosos todos ellos. Y justamente aquí nos vamos a enfrentar a un problema, porque, bueno, a esta suerte de idioma que crea Julio Cortázar en Rayuela, es el llamado glíglico, como él lo denomina, y tenemos, por ejemplo, amalaba, y aquí nos enfrentamos a un problema, ¿no? Porque si quisiéramos identificar, bueno, sabemos que es un verbo por las terminaciones, pero a simple vista, fuera del contexto en donde ocurre el texto e incluso dentro del contexto del texto, pues nos resulta sumamente complicado asignarle un significado a este verbo que pudiéramos identificar en su forma de infinitivo como amalar. Tal vez el único significado que pudiéramos atribuirle, pues sería por su semejanza fónica con verbos semejantes, como pudiera ser amar. Lo mismo nos va a suceder, perdón, con ambonio. No sabemos a ciencia cierta a qué significa, cuál es el significado de esta palabra, más allá, insisto, de los posibles juegos de palabras que pudiera establecer a su vez con otras palabras con estructura o sonido semejante. Lo mismo nos va a pasar con sústalo, lo mismo nos va a pasar con relamar, que bueno, aquí es interesante la sugerencia que tiene o la similitud que tiene con el verbo relamer. Entonces, finalmente, lo que sí podemos identificar es, porque además es la perspectiva que quizá también se haya abordado más desde la crítica literaria, desde la interpretación literaria, esta sugerencia con el juego erótico, amoroso, en el que pudieran caer de pronto los dos amantes, ¿no? Evidentemente aquí Julio Cortázar además está explotando los recursos poéticos de la lengua para dar esta sensación de este juego amoroso, este juego erótico, este juego pasional, muy sutil y en ocasiones que incluso pudiera ser muy explícito también, ¿no? Entonces, cuando damos una instrucción como es la de crear una palabra, los estudiantes, las personas pueden hacer esto, es decir, crear una palabra desde cero, que no tiene un antecedente en nuestra lengua, y entonces aquí para saber el significado de estas palabras, pues tendríamos que revivir a Julio Cortázar y decirlos, a ver, ¿cuál es el significado de amalar? ¿Cuál es el significado de ambonio? Etcétera. ¿Lo podemos hacer los hablantes? Claro que lo podemos hacer, pero cuando estemos en una dinámica comunicativa, nuestro interlocutor pues va a tener esa duda y nos va a decir, bueno, ¿qué significa malar? ¿Qué significa ambonio? Sústalo, etcétera. Pero cuando precisamos la instrucción y lo que solicitamos es crear una nueva palabra a partir de otra existente en la lengua, entonces, pues bueno, todo cambia un poquito. Entonces, porque justamente tomamos o lo que vamos a hacer es disponer de una serie de recursos que además hemos ido interiorizando a lo largo de nuestros procesos de adquisición de lengua materna, en este caso del español, y que, insisto, desplegamos sin que nos demos cuenta. Y entonces tenemos este tipo de fenómenos. Por ejemplo, imaginemos que alguien empieza a trabajar con reloj. Entonces, a partir de reloj, alguien puede decir, bueno, hago relojería. Pero también podemos decir que alguien más hace relojero. Y alguien más, relojazo. Y alguien más llega y nos ofrece relojote, ¿sí?
Aquí lo interesante es que tenemos una palabra primitiva y por otro lado tenemos una serie de palabras derivadas de esta palabra primitiva, pero que de hecho, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de la formación de palabras, estas palabras derivadas, aunque nos resulten familiares, aunque estén perfectamente establecidas en nuestra lengua, ya las podemos interpretar, bueno, no, ya las podemos considerar, mejor dicho, como palabras nuevas, al menos desde cierta perspectiva de análisis. Ya cuentan como palabras novedosas en el sentido de que, así como lo tenemos aquí, es reloj más el significado es decir, el significado que tiene la palabra reloj, más el significado que suma el sufijo, en este caso, ería, o la partícula ería. De la misma manera tenemos el elemento reloj, y en este caso la partícula ero va a sumar algún significado. Y entonces es cuando lo tenemos de manera muy nítida. Relojería, aquí es muy claro, ¿no? Lugar donde se venden relojes, ¿sí? Es decir, es la palabra reloj más el significado que aporta ería. Relojero es una palabra bonita porque es ambigua, es decir, relojero puede referirse tanto a la persona que repara relojes o que trabaja relojes y todo lo relacionado con el ámbito de los relojes. Es decir, cuando vamos con el relojero puede ser para reparar un reloj, para comprar algún accesorio relacionado con los relojes, que de hecho eso pues nos lleva al significado 2, persona que vende relojes y todo lo relacionado con ellos. Pero relojazo todavía es más bonita porque es todavía un poco más ambigua, porque relojazo puede ser un gran reloj en términos cualitativos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un Rolex, que es un gran reloj, pero también puede ser un golpe con un reloj, ¿no? Imaginemos luego en estas películas en las que hay relojes grandes que en ocasiones incluso sirven como armas, sobre todo cuando las películas quizá son de suspenso o un poco de terror quizá, y entonces alguien puede utilizar un reloj y darle un relojazo a otra persona, ¿no? Es decir, un golpe con un reloj. Y por otro lado tenemos relojote como un reloj de gran tamaño, ¿sí? Entonces, aquí lo que me interesa ilustrar es justamente la manera en que a partir de una palabra primitiva, nosotros estamos creando justamente nuevas palabras, es decir, insisto, aunque estas palabras nos resultan familiares, ya las podemos contar o visualizar como palabras novedosas. Entonces, en términos generales, una palabra primitiva es una palabra constituida por una raíz y alguna marca flexiva. Marca flexiva, pues bueno, ya es un concepto de la lingüística general, pero a grandes rasgos es cualquier partícula que marque género, número, tiempo, aspecto, modo, caso, etcétera, ¿no? Es como en este caso la O, pues es una marca es una marca de género, relojero, relojera, ¿no? La persona hombre o la persona mujer que repara relojes o bien que vende relojes, ¿no? Ese sería un buen ejemplo de marca flexiva. Y la palabra derivada es una palabra a la que se aplica algún afijo para crear nuevos significados, ¿sí? En español, los procesos de afijación son muy útiles para acuñar palabras. En español, el español afortunadamente tiene una morfología o un sistema morfológico muy robusto. Tenemos nosotros prefijos, sufijos para aventar al cielo y no nos los acabamos. Y de hecho, lo que voy a mostrarles ahora es los esquemas de formación de palabras funcionan como plantillas y que, de hecho, como mencionaba al principio de nuestra charla, estos esquemas de formación de palabras los adquirimos, los interiorizamos como, interiorizaríamos cualquier otra palabra primitiva que escuchamos por primera vez, ¿no? Voy a ir avanzando y voy a ir refiriéndome a estos fenómenos. Entonces, aquí tenemos que ería aporta el significado de lugar donde se vende X. ¿Cómo lo podemos comprobar? Muy fácil. Lo que hacemos es
buscar otros erías, es decir, otras palabras en las que aparezca el sufijo ería. Y es muy fácil porque vamos a encontrar un lugar que nos hace muy felices a todos, que es la taquería, el lugar donde se venden tacos. O bien la birriería, que es el lugar donde se vende birria. O barbacoa, ¿no? También luego tenemos bueno, estas pugnas, ¿no? Entre la birria y la barbacoa, dependiendo de la zona geográfica en donde nos encontremos. Aunque lo curioso es que, bueno, no estoy tan seguro, no lo he escuchado, pero eso no impide o perdón, no me faculta para afirmar rotundamente que no existe la palabra, por ejemplo, barbacoería. Ciertamente la posibilidad de que exista barbacoería tiene que ver con lo difícil quizá que nos pudiera resultar articular esta palabra. Entonces, tenemos también paletería, lugar donde se venden paletas, etcétera, ¿sí? Ahora bien, tenemos relojero, persona dedicada a los relojes, ¿no? En este caso, Ero nos aporta este significado. Volvemos a lo mismo, ¿cómo saber si Ero en efecto está aportando este significado? Pues volvemos a lo mismo, buscar otras palabras en las que aparezca esta partícula y aporte estos valores semánticos, estos significados. Entonces, tenemos relojero, tenemos curandero, persona que se dedica a curar, pero aquí ya es bonito porque mientras reloj es un sustantivo, curar es un verbo. Entonces vemos que probablemente pudiéramos tener allí dos sufijos porque uno se está aplicando a sustantivos y otro se está aplicando a verbos. Esto nos pudiera en un momento determinado generar variaciones de significado. Y ahorita les voy a mostrar algún otro pequeño ejemplo. En el caso de aso, hacemos absolutamente lo mismo. Aso es, ya lo habíamos visto, es un aumentativo de cualidad. Un relojazo es un gran reloj, pero también puede ser golpear con un reloj, como puede ser también el caso de panzazo, manazo, es decir, golpe que haríamos con la panza o con la mano. Es un mangazo, ¿no? Es un gran mango, ¿no? Y además tenemos esta extensión metafórica en que un mangazo, pues bueno, es una persona muy apuesta. Y por último, relojote como un gran reloj, ¿sí? Es decir, pero en este caso de gran tamaño. Ahora, es curioso porque les decía hace un momento, podemos tener variaciones de significado, ya sea porque el verbo, porque la partícula, perdón, la misma partícula se aplica a distintas categorías gramaticales, a un sustantivo, a un verbo, a un adjetivo, pero en ocasiones las mismas variaciones ocurren a partir de los rasgos que pudiéramos encontrar en la palabra base. Por ejemplo, tenemos relojería, lugar donde se vende X, habíamos visto, taquería, lugar donde se venden tacos, birrería, lugar donde se vende birria, zapatería, lugar donde se venden zapatos, pero tontería no es lugar donde se venden tontos, ¿sí? Entonces aquí hay que tener cuidado porque en este caso no es lo mismo una clase de palabras como el sustantivo, en este caso reloj, que una clase de palabras como el adjetivo, que entre otros aspectos expresa cualidades, atributos, clases, etcétera, nos va a generar distintos significados. Entonces, tontería no es lugar donde se venden tontos, sino cualidad de tonto. ¿Sí? Monería es la cualidad de mono. Y aquí, bueno, mono, al menos en el español de México, tenemos estos valores semánticos. Es decir, estos valores semánticos propios del español de México, además de coqueto, de bonito, que es como propio de lo mono. Entonces, vean, tenemos podríamos identificar ahí dos sufijos ería. Así como tenemos banco, banco 1, banco 2 y banco 3, en el sentido de que banco 1 puede referirse a un lugar, la institución financiera.
Pero también tenemos un banco que se refiere al objeto, este instrumento que utilizamos para sentarnos. Y tenemos banco como colectivo, un banco de peces. Y digamos que aquí tenemos, así como tenemos estos casos en los que una misma palabra tiene la misma forma, pero distintos significados, estos casos de homónimos, en el caso de relojería, mejor dicho, en el caso de los sufijos también sucede lo mismo. Los sufijos pueden tomar la misma forma, pero tener distintos significados. Entonces, hay un sufijo ería, que significa lugar donde se vende X, pero también hay un sufijo ería, que significa cualidad de X. Es donde aparece tontería, cualidad de tonto, monería, cualidad de lo que es mono, etcétera, ¿sí? ¿Qué sucede con estas palabras? Existen, son correctas, son gramaticales. Y ahora vamos justamente a los ejemplos que de repente yo capturo de lo que escucho y veo en redes sociales o en la interacción cotidiana. Yo soy de Aguascalientes. En Aguascalientes hay un diario que se llama Hidrocálido y su portal en redes sociales es el Hidrocálido Digital. Y entonces encontré esta palabra. El alacranismo está convertido ya en un delicado problema de salud pública en Aguascalientes. Y esta es una joyita, alacranismo. Y en una actualización de estado de Instagram, uno de mis contactos estaba jugando con su sobrino, que estaba vestido con una pijama de dinosaurios, de un tiranosaurio Rex. Y entonces mi amigo subió: día 9, los dinosaurios se desextinguen. Y esto es maravilloso. Tenemos el verbo desextinguir, porque justamente este pequeñito que estaba jugando ahí vestido de dinosaurios, pues justamente hacía honor a este verbo. A través de él, los dinosaurios se habían desextinguido. Tenemos estos otros, esta captura que tenemos en el lado izquierdo. Manu Chao versionó a los Chunguitos al inicio de su carrera. Pinchá para ver el video. Este proviene del diario El Clarín, en Argentina, y tenemos el verbo versionar, ¿no? Crear una versión de una pieza musical o de una obra de arte. En el diario El País, por ejemplo, la costa se prepara para la desescalada y tenemos también desescalada. Tenemos estos otros juegos. Hay Juan Pablo, sos muy abrasivo, del dibujante argentino Soca. Tenemos también este que es muy bonito y que ya también prácticamente se convirtió en un meme que al menos durante las fiestas decembrinas estuvo circulando bastante en redes sociales. Mickey Mouse que llora a Tribilín o Pluto, no lo recuerdo. Y dice aquí, hizo la pozolación 5 veces. No sé ustedes cuántas las hayan hecho en diciembre. Yo aventé varios pozolitos y tamales por allí. Tenemos este otro que es maravilloso, de la birrería Robles, también de aquí de Aguascalientes. Dice, nos encuaresmamos, hoy no abrimos. Y que evidentemente fue publicado un viernes de Cuaresma. Y por último, este también es muy bonito, es una actualización de Twitter. La gente cancela citas como si uno pudiera andarse desbañando por la vida. Entonces tenemos abrasivo, tenemos encuaresmarse, tenemos pozolación, tenemos desbañarse. Entonces la pregunta es, ¿existen? ¿Son correctas? ¿Son gramaticales? ¿Qué estatus les otorgamos a estas palabras? ¿Sí? Entonces, para saberlo, porque normalmente lo que suelen hacer o lo que solemos hacer nosotros como hablantes de la lengua cotidiana y finalmente es también una exigencia que creo yo que tienen los hablantes respecto de quienes nos dedicamos a estudiar la lengua y el lenguaje, es, bueno, dime si eso es correcto o no es correcto. O en ocasiones, luego cuando alguien produce alguna palabra novedosa, muy novedosa además, suele decirse, bueno, esa palabra ni siquiera existe, ¿no? Pero entonces, las preguntas son esas. ¿Estas palabras existen? ¿Son correctas? ¿Son gramaticales? Pues bien, para dar la respuesta, primeramente tendríamos que establecer una serie de cuadrantes. Habría que identificar un cuadrante de lo correcto, un cuadrante de lo incorrecto, un cuadrante de lo gramatical,
y un cuadrante de lo agramatical, ¿sí? Entonces, la dimensión de lo correcto o lo incorrecto está determinada por la sociedad. Es un juicio que emerge desde nuestra interacción social, desde nuestra interacción cotidiana. Y aquí es muy importante señalarlo porque digamos que las dimensiones o el cuadrante de lo correcto o lo incorrecto no necesariamente está basado o no siempre está basado en comportamientos lingüísticos o del sistema lingüístico. Por el contrario, el cuadrante de lo gramatical y de lo agramatical evidentemente está o proviene del sistema lingüístico. Rápidamente, para ilustrar cómo es un fenómeno del sistema lingüístico, tal vez la manera más sencilla de ilustrar una regla estrictamente gramatical es la regla de concordancia de género o de número, ¿no? Es decir, si yo tengo un adjetivo como blanco, evidentemente el adjetivo tiene que concordar con el género del sustantivo al que modifica. Tengo un pantalón blanco, tengo una camisa blanca, ¿sí? Entonces ahí la O o la A de género aparece en virtud del género del sustantivo al que modifica. Esa es una regla gramatical. Cualquier persona me corregiría inmediatamente si yo dijera tengo un pantalón blanca, tengo una camisa blanco. Y de hecho, si yo hago este tipo de afirmaciones, inmediatamente lo que se va a presuponer de mí al ejecutar este tipo de habla, lo que me van a decir es que probablemente esté yo en proceso de adquirir el español. Y justamente por este proceso de adquisición del español, pues aún no he terminado de interiorizar las reglas de concordancia. Entonces, este es solamente para ilustrar justamente cómo funciona una regla estrictamente gramatical, ¿sí? Pero los juicios correctos e incorrectos no van en ese sentido. Y para ello les voy a poner algunos ejemplitos. Primero vamos, porque lo interesante es eso, que los hablantes en ocasiones juzgan algo que es incorrecto desde el punto de vista de la interacción social, pero que de hecho es gramatical. Por ejemplo, agregar las terminaciones en S para el pretérito perfecto de indicativo, es decir, fuiste, comiste, trabajaste, viniste, etcétera. Echaste, es decir, para la gran mayoría de quienes hablamos español estándar, estas articulaciones son incorrectas y de hecho, pues algunos incluso dirían, no, eso es agramatical, pero no. De hecho, si vemos justamente lo que sucede, lo raro sería quitarle esa S en lugar de ponérsela. Si ustedes conjugan, esta es la segunda persona. Yo fui, tú fuiste, él fue, ¿no? Es la segunda persona. Pero le estamos quitando nosotras la S. Pero si nosotros lo conjugamos en presente, en futuro, en copretérito, en cualquier forma verbal, vamos a ver que esa S está presente. Yo amo, tú amas. Ahí está la S. Vámonos al futuro. Yo amaré, tú amarás. En el copretérito. Yo amaba, tú amabas. Tú habías amado. Bueno, ahí claro, el verbo que conjugamos es el auxiliar. Entonces, si ustedes tuvieran todo el mapa de las conjugaciones, verían que lo raro es quitarle la S, no ponérsela, ¿sí? De hecho, eso es perfectamente gramatical. Si ustedes se van incluso a autores consagrados del español, como Cervantes, Francisco de Quevedo, Góngora y en general del español antiguo, van a encontrarse que está esta forma que es gramatical. El asunto es que cayó en desuso, pero es gramatical. Lo curioso es que los hablantes o un sector muy importante de hablantes lo sanciona. Y cuando digo que lo sanciona es que nos va a juzgar en determinada perspectiva porque sería un elemento que ellos juzgan incorrecto. Entonces, vean, hay fenómenos que desde el punto de vista comunicativo, desde la interacción social,
son incorrectos, pero desde el punto de vista del sistema lingüístico son completamente gramaticales. Y lo curioso es que también ocurre al revés. Hay fenómenos que serían agramaticales, pero que para los hablantes es correcto. El ejemplo, el caso del llamado, de las formas del participio activo, o análogas en el español, presidenta y sirvienta. Estas formas son agramaticales. Más allá de los fenómenos que tienen que ver con cuestiones del lenguaje inclusivo y la lengua de género, que es algo que está en boga y que es importante y que está ahorita en la discusión. Lo cierto es que al menos desde el sistema lingüístico, el sufijo "nte" no tiene moción de género. En este caso tendría que ser el presidente, la presidente, es decir, el que preside, la que preside, el que sirve, la que sirve, es decir, el sirviente, la sirviente. Lo curioso es que inmediatamente se abrió para género en el caso de presidenta y sirvienta. Entonces, estas formas son correctas desde el punto de vista de la interacción comunicativa, desde el punto de vista de nuestra relación con la sociedad, pero son agramaticales, ¿sí? Entonces, vean, estamos interactuando en estas dos dimensiones de acá, ¿sí? Entonces, correcto versus incorrecto son juicios que formulan los hablantes, no necesariamente descansan en bases lingüísticas y, claro, son importantes porque vivimos en sociedad, es decir, el hecho de que sea un fenómeno agramatical, si yo a mi presidenta, y de hecho veía un video en Instagram en el que justamente a una presidenta le decían reiteradamente la presidente, y ella se molestaba porque decía, no, es que a mí me tienen que decir la presidenta, ¿sí? Entonces es una forma que ya se estableció en la lengua y que de hecho ahora lo que se sanciona, curiosamente, sería el fenómeno agramatical. Entonces es correcto, pero digamos que tiene un origen agramatical. Están determinados por el caso del fenómeno gramatical o agramatical, están determinadas por las reglas de una lengua, por ejemplo, la concordancia. Yo tenemos un ropa bonito, ¿no? Este es evidentemente una violación a la regla de concordancia que existe en español y aquí era lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Aquí tendría que ser, nosotros tenemos una ropa bonita, ¿no? Es decir, aquí estoy yo violentando un montón de reglas, ¿no? Están determinadas por las reglas de una lengua. Este tipo de reglas no las podemos elegir, están dadas de antemano por la lengua. Entonces, ¿cómo sabemos en qué momento existe una palabra? Aquí es curioso porque realmente no lo podemos saber. Es decir, es un parámetro sumamente difícil. Lo que sí sabemos es que cuando un hablante se percate de que existe un vacío en el léxico, es decir, que hay algo que no tiene nombre, entonces podrá utilizar mecanismos de formación de palabras u otro mecanismo lingüístico para darle nombre a eso que antes no lo tenía, ¿sí? Entonces, ahí es donde es lo que podríamos identificar como el instante en que va a existir algo para darle nombre a lo que antes no tenía nombre, ¿sí? Cuando un hablante afirma que una palabra no existe, en realidad lo que afirma es que esa palabra no le resulta familiar, es decir, no está en su norma, de ahí que le resulte anómala y la rechace. Cuando alguien decía, los dinosaurios se desextinguen, oye, pero es que desextinguir, perdón, no existe. Bueno, no es que no exista, la palabra surgió para llenar un vacío expresivo y entonces desde ahí podemos afirmar, la palabra ya existe. Lo que está sucediendo es que para ese hablante la palabra no es familiar y justamente como es una palabra no familiar, lo que solemos hacer es argumentar que la palabra no existe. Pero más bien lo que tendríamos que reconocer es que la palabra nos resulta no familiar. Entonces, tenemos estos términos difíciles de definir. Palabra nueva. ¿Cómo determinar que en efecto una palabra es nueva? Y esto nos lleva a una segunda pregunta, perdón. ¿Para quién es nueva una palabra?
para quien la produce o la pronuncia, para quien la escucha, para una comunidad de hablantes, es muy difícil identificar para quién es nueva una palabra. ¿En qué momento existe una palabra? ¿No? Es otra de las preguntas difíciles que tenemos o que tendríamos que resolvernos. Entonces, Lori Bauer, un lingüista austriaco, si mal no recuerdo, en su libro de productividad morfológica, para solucionar estas problemáticas, propone este canal. Entonces él dice, bueno, no nos vamos a meter en problemas de si una palabra existe o no existe. Entonces, cuando surja o cuando alguien produzca un término novedoso, a esa etapa le vamos a decir acuñación, ¿sí? Entonces, yo ahorita, por ejemplo, puede decir, venía para mi charla aquí con todos ustedes, con toda la comunidad del TEC de Monterrey, pero se me ponchó la llanta, entonces tuve que idear modos para desponcharla y llegar a tiempo a mi charla. Entonces yo acabo de acuñar la palabra desponchar, ¿no? Con el perdón que me merecen la gente de Chihuahua, que yo sé que a ellos les pertenece la palabra, pero bueno, para finalidades de este ejemplo me sirve. Entonces, acabo de acuñar la palabra desponchar. Si la palabra desponchar empieza a extenderse, dice Lori Bauer, es decir, empieza a ser utilizada por más hablantes, entonces se convierte en un ocasionalismo. Pero si además la palabra desponcharse es utilizada por muchísimas más personas, entonces se convierte en un neologismo. Y finalmente, lo mejor que le pudiera pasar a una palabra como desponcharse, y en general cualquier palabra novedosa, es que empiece a utilizarse en obras de referencia, es decir, que se convierta en una palabra establecida. Me refiero a que empiece a escucharse en la radio, en la televisión, que empiece a escucharse en redes sociales, pero sobre todo que empiece a aparecer en medios escritos. Y evidentemente lo mejor que le puede pasar a una palabra novedosa es que sea incluido en algún diccionario de referencia. Digo en algún diccionario de referencia porque, bueno, cada comunidad social tiene sus diccionarios de referencia. El Oxford, el Merriam-Webster, en el caso del inglés, de la Academia Francesa en el caso del español, la Academia Italiana en el caso del italiano, y evidentemente en el caso del español, la Real Academia de la Lengua Española. Lo mejor que le puede pasar a una palabra es pasar a formar parte de este diccionario del español general. O bien incluso españoles focalizados, perdón, incluso diccionarios dialectológicos, es decir, el diccionario del español usual de México, que cada determinado tiempo publica el Colegio de México, o el diccionario de mexicanismos que publica la Academia Mexicana de la Lengua, es decir, cuentan también estas obras de referencia, ¿no? Si estamos ante un tecnicismo propio de la biología, pues lo mejor lo que le pudiera pasar a esa acuñación es que pasara a establecerse en un diccionario de referencia de biología. Entonces, estas definiciones operativas nos sirven justamente para evitar estos problemas de decir, bueno, es una palabra que existe, es una palabra nueva, etcétera. Este canal de lexicalización, finalmente, lexicalizar algo es que se establece en nuestra lengua, ¿sí? Entonces, si yo creo o invento en este momento desponcharse o desextinguirse, lo mejor que le pudiera pasar es que todos ustedes que me están viendo, que están conviviendo conmigo, pues que la popularicen para que ya el fin de semana aparezca en el diccionario de la Real Academia. Claro, finalmente estos son procesos también muy largos. Realmente no podemos saber cuánto tiempo una acuñación va a terminar va a quedarse como acuñación. No sabemos si va a pasar mucho tiempo como ocasionalismo, no sabemos si va a pasar mucho tiempo como neologismo o si va a pasar muy rápido, puede pasar muy rápido, como sucedió, por ejemplo, con googlear, con tuitear y todas estas palabras novedosas y estos anglicismos que se han popularizado y que más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es de menos uso a más uso, ¿sí? Y finalmente no sabemos cuánto va a tardar en cada una de estas etapas. Entonces, algunos problemitas que quiero mostrarles. Tengo una tienda donde quiero vender cuadernos kawaii. ¿Qué nombre le pondrías a mi tienda?
pues podrían ponerle el jardín de papel, como de hecho hay una tienda de libretas muy bonitas que así se llama en Instagram, el jardín de papel. Pero alguien pudiera decir, no, le podemos poner palabras de papel. Pero alguien más pudiera decir, no, vamos a ponerle la cuadernería. Y incluso alguien más pudiera decir, bueno, vamos a ponerle la caguayería, ¿no? Lugar donde se venden cuadernos y cosas kawaii, ¿no? Que además es un término que proviene del japonés y que significa lindo, que significa bonito. Es como nuestro sinónimo para mono, algo que es muy mono, ¿no? Entonces, finalmente, el hablante lo puede hacer. De hecho, el sufijo ería se ha popularizado tanto en los últimos años que, por ejemplo, en la Ciudad de México, yo he visto cupcaquerías, ¿no? He visto aquí en Aguascalientes, he visto hamburgueserías y globerías y un montón de lugares y de establecimientos comerciales donde se vende, donde utilizan el sufijo ería, ¿sí? Lo curioso es esto. Cuadernería es una palabra posible, avalada por el sistema lingüístico, pero no existente. Más que decir que no existente, tenemos que decir que no está establecida, ¿sí? Es decir, lo mejor, como decía hace un momento, lo mejor que le puede pasar a cuadernería es que pase a establecerse la lengua. Pero todo mundo rechazaría una palabra como hería cuaderno. Es una palabra imposible y no existente, porque justamente lo que está haciendo es violentar una regla de formación de palabras. Los sufijos en español, el sufijo hería en español siempre va en el margen derecho de la palabra. Ahora, ahí está. Tenemos otro palabrerío que ha surgido en los últimos tiempos, y esto es una pena para quienes sean fans y que le vayan al Cruz Azul, porque lo cierto es que el verbo cruzazulear ya está en el observatorio de palabras de la Real Academia de la Lengua Española. Y si tuviéramos que parafrasear el significado cruzazulear, pues bueno, es perder como el Cruz Azul. Esto es muy lamentable para quienes les vayan al Cruz Azul, porque finalmente además muestra el impacto que tiene las palabras en la vida cotidiana, ¿no? Y cómo pueden llegar a afectar pues a todo un club, ¿no? Que finalmente pues parte de los ingresos de un club deportivo provienen de los sponsors, de ingresos por publicidad, entre otros aspectos. Tenemos también este que es muy bonito y es más o menos reciente, es un fenómeno que tendrá aproximadamente 2 o 3 años, no, 2 años ya no, debe tener entre 3 y 4 años. Entre las tendencias y los significados de Internet existe uno muy utilizado por jóvenes y especialmente extendido en foros, chats y comentarios a videos, una simple F que descolocará a quienes no conozcan su significado. El usuario que escribe F quiere presentar sus respetos a un tercero o expresar su reconocimiento ante una situación dramática, desafortunada o incluso hilarante y ridícula. Y lo interesante es que empezó como F, así, es decir, volvemos al ejemplo que yo les decía, yo puedo subir a mis redes sociales mi foto de mí completamente triste con la llanta ponchada de mi coche cuando venía para acá, y entonces alguien me pudiera comentar F, y lo que yo tendría que interpretar como ese significado es que pues justamente presenta su reconocimiento ante esa situación dramática, ¿no? Luego se convirtió en F, y cuando la situación es muy, muy hilarante o muy desafortunada, sin que llegue a faltar el respeto, claro está, en la mayoría de los casos, ya admite incluso una derivación, ya puede decir F-sota, ¿no? Y esto es impresionante porque además fue un fenómeno que sucedió muy rápido, sucedió solamente en el sector de los jóvenes y de las personas que se dedican a jugar videojuegos, los llamados gamers, pero se ha extendido a sectores en los que incluso no juegan, pero el contexto comunicativo fue adoptado por ellos. Habrá que esperar a verlo. Tenemos estos otros, tenemos scrollear, hacer el dedo scroll en el celular, y tenemos shipear, que es famosísimo y que, bueno, provienen, estos términos son anglicismos. Shipear es proponer un ship con alguien,
pero lo vuelvo a colocar porque finalmente son términos que si bien son anglosajones, pues ya ya se insertaron en el español. Ship es un acortamiento de relationship, es decir, les pongo aquí estas dos imágenes de un par de animaciones en los cuales hay un ship entre estos dos personajes que en la historia no se esperarían que estuvieran juntos. Entonces, los fanáticos hacen ships, es decir, crean situaciones en las que los dos estén juntos. Lo mismo para estos dos personajes, ¿no? Que es algo así como una especie de amor imposible, ¿no? Hacer un ship con alguien sería más o menos, si lo estoy interpretando correctamente, como plantear una relación poco probable entre dos personas. ¿Qué hacer con todo este palabrerío? Son vocablos no establecidos, pero son gramaticales. Ciertos grupos sociales los van a sancionar o no van a admitir como válidos. ¿Qué hay que hacer? Hay que emplearlos con cuidado. Todo dependerá del registro y del contexto en que los vayamos a usar. Hay que preservar el prestigio personal, es decir, aquí me interesa hacer una precisión. Finalmente, si yo estoy escribiendo un artículo académico, pues entonces tal vez me convenga no emplear algunas de estas palabras novedosas, porque finalmente, como decía hace un momento, vivimos en interacción social. Entonces, yo, aunque soy lingüista, y aunque para mí estas palabras son válidas, pues también soy consciente de que en determinados grupos sociales quizá no sean bien vistas. Y entonces en ello puede ir mi prestigio personal, ¿no? Como profesional y por más desacuerdo en que ello estemos, lo cierto es que la primera impresión cuenta, ¿no? Entonces hay que emplear estos términos con cuidado. Hay que atender muy bien el registro, los espacios donde los vamos a utilizar para que justamente nuestra presencia no se vea comprometida. Como especialistas en escritura y fenómenos lingüísticos del español, hay que identificar las tendencias que emplean nuestros estudiantes para comprenderlos mejor. Y finalmente, la lengua es una entidad viva. Entonces, constantemente van a surgir nuevos fenómenos lingüísticos y lo cierto es que la pureza lingüística como tal no existe. El español es un mal latín o es un latín feo, si se me permite la expresión. Es una lengua hija del latín y ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, se ha nutrido del latín, se ha nutrido del árabe, se ha nutrido del náhuatl y de un montón de lenguas naturales, del germánico, del francés. Entonces, no existe la pureza lingüística, es una mera ilusión. Y pues bueno, con esto termino y pues bueno, antes de despedirme, pues bueno, creo que tenemos un margen para preguntas, respuestas y como yo siempre digo, quejas y sugerencias porque también se vale. Voy a activar por aquí el chat a ver si... Gracias, Aldo, por tu presentación. Y como bien dijiste al inicio, esto puede dar pie a dos cosas, o a una discusión encarnizada por la pureza del lenguaje, ¿verdad? Sí. O a una actitud muy liberal respecto del uso de la lengua, ¿verdad? Me gustó mucho tu charla, me quedo con la flexibilidad y la plasticidad del español. Seguramente otros idiomas también tienen estos recursos plásticos que tenemos. Y aquí lo que creo más valioso es ceñirse o centrarnos en pensar en el uso, ¿verdad? Sí. Y cómo los usuarios somos los dueños de la